El Ministerio Internacional Reinando en Plenitud presenta el estudio bíblico de hoy. Pastor Jorge Matallana. Amados hermanos, amada iglesia, sean todos hoy bienvenidos a un encuentro más con el misterio precioso escondido para ti y para mí en la palabra de Dios, pero revelado por el Espíritu Santo en estos postreros días. El tema de hoy lo he llamado la carne y el creyente, y estamos hablando del hombre espiritual. Y antes de comenzar con él, quiero invitarles para que hagamos una oración. Amado Padre, gracias por la vida. Gracias por el vestido que cubre nuestro cuerpo, por el techo donde podemos cada día reposar. Gracias por el alimento. Gracias, Señor, por habernos dado la vida. Y no cualquier clase de vida, sino una vida en abundancia. Oro para que en esta hora tú, amado Espíritu Santo, nos guíes en la interpretación de lo que quieres enseñarnos, para gloria de Dios y para bendición de nuestras vidas, entendiendo que todo lo que recibimos y hacemos es en el todopoderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Todos mis amados son bienvenidos al estudio bíblico de hoy. Como ya les dije, amados, el tema de hoy lo he llamado la carne y el creyente, y es el tema número 16 del hombre espiritual. Y antes de empezar con el desarrollo de este tema, quiero invitarles a hacer una reflexión acerca de un hombre que desde que yo era muy joven impactó por completo mi vida, y quien aquí en la Biblia se nos describe como un hombre temeroso de Dios, y se nos habla de él en la palabra de Dios de una manera extraordinaria. Y lo que más me parece maravilloso de este hombre es que no tiene el privilegio que tú y yo hoy tenemos de ser la nueva creación de Dios, de ser la morada de Dios en nuestro espíritu, de que nuestro espíritu unido al Señor Jesucristo es un solo espíritu con Él, sino un hombre en la carne, un patriarca, un descendiente directo de Adán y de Abraham y de Isaac, de quien la Escritura nos dice en el libro de Job, y es de Job que quiero hablarles, en el capítulo 1, el versículo 1, lo siguiente. Leamos atentamente, amados. Hubo en la tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Me parece extraordinario, hermanos, la descripción que la Escritura hace de este varón, en especial por lo que ya les comenté. No tiene el privilegio que tú y yo tenemos de ser creyentes del nuevo pacto. Pero también la palabra nos describe a este hombre, después de ver estas maravillosas cualidades espirituales que él tenía, de haber tenido que pasar por pruebas impresionantes, pruebas que lo llevaron a perder su fortuna, sus negocios, su dinero. Perdió en un solo día a sus hijos, perdió sus sirvientes, fue aborrecido por su esposa, como tú y yo lo sabemos, y además de todo también perdió la salud de su cuerpo.
Y a causa de esta enfermedad, y diríamos como para acabar de completar, fue escarnecido aún por aquellos que se llamaban sus amigos. Padeció una sarna maligna, terrible, que tú y yo sabemos que lo obligaba a sentarse sobre ceniza y a rascarse su cuerpo con pedazos de tiestos rotos de barro en medio de su tremenda desesperación. El libro de Job habla de 7 pruebas totales que no vamos a mirar en esta hora en la vida de este varón. Pero por supuesto que todas ellas fueron muy difíciles. Y por supuesto, el pasar sobre ellas para él también tuvo que ser una experiencia bastante difícil. Valga la redundancia. Lo que me llama la atención, amados, es que notemos que no le pasó a cualquier hombre común y corriente, sino a un hombre que la palabra describe como perfecto y recto en sus días. Job no estaba bajo la ley, pero era perfecto y recto y temeroso de Dios y apartado del mal. Según la Biblia, Job vivió 140 años. Y eso lo encontramos aquí al final del libro, en el capítulo 42, versículos 12 y 17. Pero estos 140 años dice la Biblia que los vivió después de las pruebas que tuvo que afrontar. Algunos eruditos piensan, aunque la Biblia no lo ratifica, que fueron 7 meses de un sufrimiento atroz en su piel con la enfermedad que cayó sobre él. Pero en el 42, 12 al 17 dice, y es el encuentro que él narra que tuvo con Dios después de toda esa pena por la que pasó. Dice, y bendijo Jehová el postrer estado de Job más que el primero, porque tuvo 14,000 ovejas, 6,000 camellos, 1,000 yuntas de bueyes y 1,000 asnas, y tuvo 7 hijos y 3 hijas. Llamó el nombre de la primera Gemina, de la segunda Cesia, y el de la tercera Querem Apuk. Y no había mujeres tan hermosas como las hijas de Job en toda la tierra, y le dio su padre herencia entre sus hermanos. Después de esto vivió Job 140 años, y vio a sus hijos y a los hijos de sus hijos hasta la 4ª generación, y murió Job viejo y lleno de vida. Esto, amados, es algo extraordinario y verdaderamente maravilloso, porque en el versículo 6 ocurrió ese encuentro glorioso luego de la tribulación y un conocimiento y una revelación de Dios maravillosa para su vida. Dice el versículo 1, respondió Job a Jehová y dijo, yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. En el libro de Job, amados, hay tantos textos llenos de sabiduría hermosos que me ayudaron en el comienzo de mi vida cristiana, hace por supuesto más de 50 años. Pero me quise referir a él porque se constituye un ejemplo, hermano, para ti y para mí, que somos la nueva creación de Dios, que hemos nacido de nuevo del agua que es la palabra y del espíritu que da vida a la palabra, y que tenemos el privilegio de haber sido resucitados en nuestro espíritu
Y que, como dice la Escritura, el Señor Jesucristo y nuestro espíritu hoy somos una sola cosa. Así que, retomando nuestro tema anterior y hablando de la iglesia de los Corintios, que, como ya vimos, amados, Pablo la calificó de ser una iglesia carnal. En los textos que hemos venido mirando, en el capítulo 3 de Primera de Corintios 1, encontramos entonces otra particularidad de ser carnal. Como ustedes pueden ver, en el versículo 1 y 2, el apóstol Pablo dice que no le pudo hablar a ellos como espirituales, sino como a carnales. Y la razón, que ya también vimos, es que no podían beber sino leche, porque se quedaron siendo niños. No podían recibir vianda, es decir, alimento sólido. Y él dice porque no eran capaces, y les dice en la carta, ni sois capaces todavía. Y vimos que es la primera característica de un cristiano carnal. Pero hoy vamos a ver cómo Pablo escribe otra evidencia de esa carnalidad en los Corintios. Quienes, carentes de recibir la posibilidad de entender el alimento sólido, además de todo eso, estaban llenos de celos, de envidias, de contiendas, de rivalidades, como dice el versículo 3, donde Pablo los describe claramente. Dice: porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? ¿A qué clase de hombres se refiere el apóstol? A hombres naturales, a hombres carnales, a hombres que no han nacido de nuevo. Y esto nos revela, amados, que el pecado de los celos, de la rivalidad entre los hermanos, de las divisiones dentro de la iglesia, son evidentemente entonces una prueba más que define la carnalidad de un creyente. Y es que, amado, la iglesia de Corinto abundaba en esas disensiones. Y eso queda confirmado por las mismas afirmaciones del apóstol, cuando él dice que unos decían: yo pertenezco a Pablo, yo pertenezco a Apolos, decían otros decían: yo soy de Pedro, y otros decían: yo le pertenezco solamente a Cristo. Primera de Corintios 1:12. Dice el versículo de manera sencilla. Dice el apóstol: quiero decir que cada uno de vosotros dice: yo soy de Pablo, y yo de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. Lo que implica que era una sola congregación, la de los Corintios, dividida en 4 sectas, por decirlo de alguna manera. Y aquí lo trágico, hermano, es que inclusive los que decían que eran de Cristo también son calificados como carnales. Y la razón, amados, es porque el espíritu de la carne siempre y en todas partes es celoso, es contencioso, es orgulloso. Y esto lo único que nos deja claro es que cualquier clase de sectarismo dentro de la iglesia del Señor es una prueba clara de carnalidad. Tú y yo conocemos hermanos de algunos grupos cristianos que se ufanan de decir que ellos son la única verdadera iglesia que existe sobre la tierra, y que si alguno no forma parte de su comunidad, por supuesto que es un anatema, es alguien que no hay que tratar siquiera. Y aquí lo trágico de todo esto, hermanos, es que todos estos a quienes Pablo se está dirigiendo eran indefectiblemente carnales. ¿Por qué? Por declararse cristianos con una actitud en la cual predominaba un espíritu de división. Y es que, por muy bonita que suene la palabra, por ejemplo, yo soy de Cristo,
cualquier jactancia sectaria no es más que el balbuceo de un bebé espiritual, de un niño de pecho que solo necesita leche para alimentarse. Obvio, amados, que esto nos enseña que las divisiones en la iglesia son debidas exclusivamente a la falta de amor y a la carnalidad ignorante de cada uno de los que forman esas sectas separatistas sobre la tierra. Y es que hoy en día hay muchas personas que al parecer contienden para defender la verdad, pero lo único que hacen es evidenciar lo que 1 Corintios 3 nos dice y que quiero volver a leer. Dice, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Todo esto, amado, lo único que nos enseña es que el pecado de los celos y la rivalidad entre hermanos es una prueba contundente de carnalidad. Por supuesto, la iglesia de Corinto abundaba en estas divisiones o disensiones, y todo queda confirmado, lo repito, en las palabras donde el apóstol Pablo subraya que unos decían, yo pertenezco a Pablo, otros, yo pertenezco a Apolo, y otros, yo pertenezco a Pedro, y otros, yo pertenezco a Cristo. Y pareciera que en esos tiempos parecidos a los de hoy no existiera ninguna diferencia, porque lamentablemente hoy por hoy encontramos multitud de sectas cristianas o que se autodenominan cristianas sobre la tierra, que lo único que han hecho es dividir por completo el cuerpo de Cristo. Algunos dicen, yo soy pentecostal unitario, y cuando lo hacen muy bien trajeados, con muy buena corbata, muy bien peluqueados, pero atestados de orgullo y de carne, menospreciando a los que no pertenecen a su organización. Otros dicen, yo soy wesleyano, otros yo soy trinitario, el otro dice, yo soy unitario, el otro dice, yo soy de Asamblea de Dios, etcétera, 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 con todos los nombres denominacionales que tú y yo conocemos hoy sobre la tierra, y que lo único que nos revelan, amados, es un deplorable estado de la iglesia del Señor, partida en 1000 denominaciones. El punto llega a ser tan grave que en algunas de esas denominaciones prohíben a los hermanos tratar a otros que no pertenezcan a su propio núcleo, al propio nombre de su congregación, y muchas veces tratan a los demás como hijos del diablo. Eso es muy, muy trágico. Eso es terrible, hermanos. Ahora, podemos entender que los pecadores del mundo, como vimos en el tema anterior, son hombres completamente de la carne. Hombres que por supuesto que no están regenerados, que no han nacido de nuevo, y como consecuencia ellos están bajo el control absoluto de su alma y de su cuerpo. Pero aquí, amados, lo trágico es que para un creyente ser carnal significa exactamente lo mismo. Un creyente así, divisionista, orgulloso de su secta, lo único que está haciendo es comportarse como un hombre corriente, es decir, como un hombre que no ha nacido de nuevo. Y esto, por supuesto, amados, es una advertencia muy seria para ti y para mí. El llamado del Espíritu Santo es evitar que tú y yo nos convirtamos en creyentes sectarios. Por el contrario, el Espíritu nos invita a amar a nuestros hermanos en Cristo, sin importar su denominación u organización. Porque es perfectamente natural que los mundanos sean carnales.
Incluso vimos también que es imprescindible que cuando tú y yo vinimos y comenzamos nuestra vida en Cristo, comenzamos también como carnales. Pero cuán trágico es que al pasar los años y que uno dice que lleva creyendo en el Señor, debiendo ser ya un cristiano maduro, un cristiano espiritual, nos asemejemos al caso de los corintios. Y entender que si somos de esa clase de personas, debemos evitar seguir comportándonos como una persona corriente, como un hombre del mundo que no ha nacido de nuevo. Es evidente por la Escritura, amados, que una persona que pertenece a la carne, si se comporta como un hombre corriente y peca con frecuencia, se asemeja bastante al cristiano carnal, recién convertido, o que después de muchos años sigue viviendo en su misma religiosidad y carnalidad. Y lo trágico de todo esto es que no importa cuánta doctrina espiritual sepa ese creyente, o cuántas experiencias espirituales diga que ha tenido o pretenda haber tenido, e incluso cuántos servicios eficaces le haya prestado al cuerpo de Cristo. Hoy en día muchos se paran en el púlpito no para hablar de la palabra de Dios, sino de sus viajes, de sus experiencias, de su recorrido, de lo que hicieron o no hicieron. Pero amados, nada de todo eso hace a un creyente menos carnal que el mundano. Sobre todo, cuando muchos cristianos siguen sin librarse de su peculiar temperamento, y aquí me detengo un poquito. Muchos cristianos son de muy mal genio. Esos son intocables y por cualquier cosa se llenan de ira, de furia, reniegan, pelean. Otros muchos están llenos de egoísmo. Todo es para ellos solos. Y por supuesto, llenos de vanagloria. Muchos cristianos hoy alrededor de la tierra, pese a los años, todavía se acuerdan de lo que les hicieron cuando eran niños, de cuando tuvieron un novio, tantas cosas que les pudieron haber pasado, amados, y recuerdan con rencor a las personas que los ofendieron, y eso a pesar a veces de muchísimos años de estar viviendo, entre comillas, para Cristo. Y es que, amados, ser carnal, entonces, significa sencillamente comportarnos como hombres comunes y corrientes. Y aquí es, amados, donde el Espíritu Santo en esta oportunidad nos invita a reflexionar, a preguntarnos individualmente: ¿mi conducta realmente difiere radicalmente de ser un hombre común y corriente? A meditar y preguntarnos si yo tengo arraigado en mi vida muchas de las costumbres mundanas todavía. Entonces, ¿aún soy carnal? Y la respuesta, sin duda alguna, claro: eres un cristiano de la carne. Y aquí lo importante, amados, para concluir este segmento, no es que discutamos sobre si nos amamos como espirituales o como carnales. La pregunta es si estamos siendo realmente gobernados por el Espíritu Santo que habita en nuestro espíritu, quien recibió vida cuando estábamos muertos en delitos y pecados. Examinarnos para preguntarnos si realmente estamos viviendo al 100% la vida espiritual que Cristo nos ha impartido. Porque aquí surge una pregunta más.
¿Qué provecho sacaremos de que simplemente alguien nos diga que somos espirituales? Ser espiritual no es una confesión de labios, ni esa mansedumbre y bondad que muchas veces algunos muestran dentro del seno de las congregaciones o aún mismo en el mundo. Ser espiritual es haber crucificado el yo con todas sus pasiones y deseos, como veremos más adelante. Ser espiritual es vivir Cristo, es estar convencidos de nuestra muerte juntamente con Él, pero también de nuestra resurrección a novedad de vida. Es vivir la vida nueva, increada, que habita en nuestro espíritu por el Espíritu Santo, reconociéndola en realidad como una experiencia diaria en nuestro caminar sobre esta tierra. Y es que concluyo con esto. Al fin y al cabo, amados, el ser cristianos o el ser creyentes es un asunto de vida, no es un asunto de títulos. No importa cómo nos llamen, pastor, reverendo, apóstol, no importa la denominación donde estemos, Asamblea de Dios, Cruzada Cristiana, etcétera, etcétera, tantos nombres que existen, eso carece por completo de valor eterno. Y la respuesta de si tú y yo somos espirituales, no podemos esperarla del halago de los hombres, sino de nuestra verdadera intimidad con Dios. Es el Espíritu de Dios el que da testimonio a mi espíritu de que yo soy un verdadero hijo de Dios. Ante los demás nos podemos mostrar con una fachada religiosa extraordinaria, pero al final del tiempo, nada de eso va a servirnos cuando comparezcamos ante el trono de Dios o ante el tribunal de Cristo primero. Así que, amados, que el Señor nos ayude a meditar profundamente sobre este punto. Nos dé el valor, la fortaleza para autoevaluar nuestra vida cristiana, para hacer un examen profundo de nosotros mismos, para ver si estamos en la fe o simplemente tenemos una fachada religiosa que le mostramos a los demás hermanos y a la iglesia y al mundo, pero sin vivir verdaderamente Cristo. Pablo dijo claramente en Gálatas 2:20 que para mí el vivir es Cristo, el morir es ganancia. Y dice, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Que el Señor, amado, nos dé el entendimiento y la comprensión de este tema tan importante. Y que nos permita, ante todo, ser honestos con nosotros mismos, porque es que individualmente tú y yo vamos a tener que comparecer ante el trono de Dios o ante el tribunal de Cristo. Y evidentemente, solo tú y yo, en lo íntimo, en lo personal, entendemos y conocemos qué clase de personas somos y cómo estamos viviendo la vida espiritual. Démosle gracias al Señor por su palabra y preparémonos, por supuesto, para seguir avanzando en este tema maravilloso. Amado Padre Celestial, no estamos puestos para juzgar a ninguno, ni para condenar a nadie. Tú, amado Espíritu Santo, simplemente nos estás llamando a todos y a mí mismo a reflexionar sobre mi condición espiritual. A entender que esto no es un asunto de fachadas, ni de nombres que podamos tener, ni de títulos que podamos ostentar. Esto es una cuestión de vida, de una relación real con el Espíritu, de una comprensión real de la condición que hoy tenemos en Él de ser
una nueva creación, unas nuevas criaturas, de ser el postrer Adán, en que tú nos convertiste con tu muerte y resurrección en la cruz del Calvario, al convertirnos en hombres y mujeres del Espíritu. Gracias, Señor, por tu hermosa palabra. En el nombre de mi Señor Jesucristo. Amén y amén. Amados, que el Señor nos ayude. Gracias por acompañarnos en este proceso precioso por el cual el Señor nos ha venido trayendo. Gracias por los comentarios que ustedes hacen en YouTube, por las preguntas que me formulan en el WhatsApp, del cual coloco el número aquí en la parte inferior. Gracias por darle like al video y por compartirlo con otros. Y gracias por estar suscrito en YouTube, en Reinando en Plenitud, porque todo eso nos sirve para extender muchísimo más este ministerio. Amados, amadas, que el Señor nos ayude a no tener máscaras, a no ser como hace muchísimos años, cuando yo era muy joven, entre los 12, 15 años, fui fanático de la lucha libre y conocí a un personaje que llamaban el Santo, pero el Santo tenía máscara y lo llamaban el Santo, el enmascarado de plata. Quizá nosotros no estemos haciéndonos pasar como el enmascarado por santos y no estemos en realidad viviendo la vida que la palabra exige de nosotros, que es nuestra muerte al yo y una vida resucitada cada día en obediencia a Cristo. Que mi Señor les continúe bendiciendo y de nuevo muchas gracias.